Hola chicos, en este vídeo vamos a calcular el valor mínimo que puede tomar la función f de x igual a 2 elevado a x cuadrado menos 2x. Nos pide el valor mínimo, no en un intervalo concreto, en todo su dominio de definición. Ya veis que es una función exponencial, por tanto su dominio son todos los reales, ¿vale? Así que vamos a calcular el mínimo valor que puede tomar, para qué valor de x y cuál es ese valor de esa función, ¿vale? Si os fijáis en la gráfica, os he representado la gráfica que nos piden, la de 2 elevado a x cuadrado menos 2x, y luego os he puesto también la gráfica de la parábola x cuadrado menos 2x. Ese x cuadrado menos 2x es el exponente de nuestra función exponencial, ¿vale? Si os fijáis, la gráfica no es especialmente diferente. Sí que cambia, evidentemente, que ya sabéis que una función exponencial de base positiva siempre va a ser positiva, ¿vale? No puede tomar valores negativos, por tanto, si os fijáis en la gráfica marcada en azul, que es la de nuestra función exponencial, siempre está por encima del 0, de y igual a 0, mientras que la función cuadrática, la parábola, sí que toma valores negativos y su vértice está en x igual a 1 y igual a menos 1, ¿vale? Es el punto 1 menos 1. Pero realmente luego la forma no es muy diferente. Lo que conseguimos con la función exponencial es maximizar ese crecimiento, ¿vale? Sabéis que una función exponencial lo que tiene su característica es que crece o decrece muy rápidamente, ¿vale? Aceleramos ese crecimiento y ese crecimiento. Y eso es lo que ocurre aquí, ¿vale? Estaríamos creciendo de una manera mucho más rápida para valores cada vez más grandes de x o decreciendo en la parte izquierda, ¿vale? Si esto se entiende, vale. A partir de aquí vamos a calcularlo de dos maneras diferentes. Vamos a calcularlo como una aplicación de las derivadas. Nosotros ya sabemos que el valor mínimo que puede tomar una función se da para el valor de x que anula la primera derivada, ¿vale? Por lo tanto, vamos a derivar esa función, ¿vale? Si recordáis, tenemos que derivar una función exponencial. Para derivar una función exponencial del tipo a elevado a f de x, la derivada la conseguimos como esa misma función exponencial por la derivada de ese exponente por el logaritmo neperiano de la base. Cuando la base es el número e, pues el logaritmo neperiano de e es 1, por tanto no se escribe. Aquí, como la base es 2, pues sí que lo tendremos que escribir. Por tanto, nuestra derivada nos quedará 2 elevado a x cuadrado menos 2x, ya veis que dejo la función exponencial exactamente igual, multiplicaré por la derivada del exponente, es una función polinómica muy sencilla, por tanto será 2x menos 2, y después lo multiplicaré por el logaritmo neperiano de 2. Ya veis que de cara al ejercicio no afecta mucho ese logaritmo neperiano, pero bueno, vamos a ponerlo. Bien, entonces como hemos dicho que el valor máximo o mínimo ocurre en los valores de x que hacen 0 esa derivada, yo lo que hago es igualar a 0 y despejar mi x. Como sabemos que hemos dicho antes que una función exponencial siempre va a ser mayor que 0, nunca puede ser 0, y el logaritmo de 2 evidentemente también va a ser distinto de 0, la derivada solamente podrá ser 0 si este factor 2x menos 2 es 0, ¿vale? Por tanto, si igualo a 0 ese 2x menos 2, me sale que puedo tener un extremo de esa función en x igual a 1. Si os fijáis en la gráfica se ve perfectamente, ¿vale?, que ese valor mínimo se da en x igual a 1. Pero yo inicialmente no tengo por qué saber que es un mínimo, podría ser un máximo. Ya sabéis que para saber si es un mínimo o un máximo lo podemos hacer bien estudiando el crecimiento, la monotonía. Yo podría estudiar el signo en mi primera derivada y yo puedo ver de manera rápida y sencilla que para valores menores que 1 el signo es de mi derivada es negativo y para valores mayores es positivo. Por tanto, del menos infinito al menos 1 mi función decrece y del 1 al infinito crece, por tanto aquí yo ya puedo ver que es un mínimo, o lo puedo calcular también de manera analítica estudiando el signo de mi segunda derivada. Por tanto, si yo hago la segunda derivada de esto, fijaros que el logaritmo neperiano de eso es una constante, por tanto lo puedo dejar aquí multiplicando y lo derivaría como un producto. Por tanto, o sea, la derivada de mi primera función, que forma ese producto, sería otra vez la exponencial, por tanto la derivada iba a ser exactamente otra vez la misma, ¿vale?, por el segundo sin derivar, ¿vale? Como es 2x menos 2, ya lo tengo aquí, pues lo pongo al cuadrado, más
la derivada del segundo, que va a ser 2, por mi primera función, ¿vale? Por mi exponencial. Y esta sería mi segunda derivada. Yo tengo que estudiar el signo, tengo que ver el signo que tiene en el 1, en el valor que anulaba la primera derivada. Tendría que sustituir aquí, pero podemos ver también de manera rápida que una exponencial hemos dicho que es siempre positiva, este factor está al cuadrado, por tanto va a ser siempre positivo, la exponencial es siempre positiva y como todo se está sumando, el 2 es positivo, el logaritmo neperiano de 2 también, y aquí también, ¿vale? Pues evidentemente, ¿vale? El resultado que yo tengo va a ser siempre mayor que 0 y por tanto ya puedo decir que es un mínimo, ¿vale? Cuando la segunda derivada en el término, en el valor de x que nos anulaba la primera derivada es mayor que 0, podemos decir que es un mínimo. Ya habríamos calculado esa abscisa, ese valor de x que anula la primera derivada, acabamos de ver que es un mínimo y para saber el valor simplemente tendríamos que sustituir en nuestra función principal, ¿vale? Tendríamos que sustituir la x por 1. Por tanto nos quedaría 2 elevado a 1 al cuadrado menos 2 por 1, que nos daría un medio. Y este sería el valor mínimo que toma f de x y más exactamente en x igual a 1. Bien, y aquí estaría terminado el ejercicio, pero ya hemos dicho que lo íbamos a hacer de dos maneras y la otra manera ni siquiera nos exigiría derivar, porque si yo conozco un poco el funcionamiento de una función exponencial, ¿vale? Siempre que los exponentes sea un exponente polinómico, ¿vale? El menor valor de la función va a ser se va a ocurrir en el punto donde sea menor el valor del exponente. Entonces, si yo me fijo en mi función x cuadrado menos 2x, que es el exponente, yo sé que va a ser una parábola convexa, por tanto, el menor valor se va a producir en el vértice, ¿vale? El valor mínimo se va a producir en el vértice y como yo sé calcular el vértice de una parábola, que ya sabéis que siempre es menos b partido por 2a, pues sería menos 2 partido 2 por 1 me da 1 y entonces ya estoy obteniendo también el punto, ¿vale? Donde mi función exponencial y mi función cuadrática también, ya veis que coincide, va a tener su valor mínimo. Y ahora ya, igual que hemos hecho antes, sustituyendo en mi función por 1, obtendría que el valor mínimo es un medio. Ojo, no sustituyo en el exponente, ¿eh? Me interesa el valor mínimo de mi función, no de mi parábola. Si os fijáis, el valor mínimo de la parábola es menos 1. Pero el de mi función, como hemos calculado, justamente es un medio. ¿Vale? ¿Se ha entendido? Veis que el procedimiento es el mismo, da igual el tipo de función que tengamos. Y es importante que aprendáis a calcular las cosas de manera analítica, aunque a mí siempre me gusta poner las gráficas porque yo creo que es algo que se entiende mucho mejor. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que lo hayáis entendido y nos vemos en el